Entonces tiene mucho que ver con la vocación, con el entusiasmo, pero no lo pongamos como que sea una barrera. Yo creo que es más importante el que ustedes determinen, ¿es ingeniería mi campo? Si así lo creen, abran a lo que venga, no le pongan calificativos a las materias, decir, y esto va a ser muy difícil. Hola, yo soy Marcela de Orientación es Vocación y estoy muy emocionada porque esta vez voy a entrevistar a mi papá. Papá. Hola, un gusto compartir con ustedes. Bueno, mi nombre es Moisés Sotelo, soy ingeniero electromecánico y soy el gerente general de una industria en Mexicali donde hacemos cristal automotriz. Muy bien, y una de las preguntas que más nos hicieron es que ¿cómo fue que decidiste estudiar ingeniería electromecánica? Bueno, yo creo que desde muy chico surgió en mí el interés del funcionamiento de las cosas. Me gustaba mucho entender cómo funcionaban los juguetes, una bicicleta, cosas básicas, ¿no? Y siempre tuve la afición por todo lo que tenía que ver con armar cosas, con aspectos de tratar de reparar cosas, ¿no? Aunque muchas veces desarmaba cosas y ya no las volvía a armar. Pero desde ahí tuve mucho interés. Asimismo, me gustó todo lo que tenía que ver con la electricidad. Me emocionaba imaginar qué era lo que estaba pasando en una instalación eléctrica, ¿no? Cómo funcionaba la corriente eléctrica, el voltaje. Y todos esos elementos, pues estaban presentes desde mi infancia y durante secundaria y preparatoria, hasta el momento en el que hubo que escoger la carrera. Entonces, para mí estaba muy claro que ese era el camino para estudiar y realmente no batallé mucho, aunque puedo comentar algo. Estuve a punto de entrar a medicina, porque la medicina siempre me ha apasionado. Finalmente entendí que tal vez no era el camino para mí y me mantuve en el concepto que les comentaba de la parte de la tecnología y el entender cómo funcionan las cosas. Y creo que algo importante por agregar es que pues tú eres de Mexicali, pero cuando te fuiste a la universidad fue en Tijuana, entonces viviste en otra ciudad. Y la duda aquí es, ¿alguna vez pensaste dejar la carrera? Bueno, ese es un tema interesante. Cuando yo decidí, bueno, que ya era el momento de entrar a estudiar una carrera, en la ciudad de Mexicali la oferta de carreras era muy elemental. No teníamos la cantidad de universidades que tenemos ahora, no teníamos la cantidad de diferentes especialidades en la rama de ingeniería que tenemos ahora, entonces era muy básico. Y en ese momento la ciudad, en este caso el Tecnológico de Tijuana, que a mí me convenció más por todo lo que consistía su programa de estudios, sus laboratorios, y en ese momento pues era poca la oferta también que había en Mexicali. Fue lo que me llevó a irme a estudiar para Tijuana. Creo que fue una muy buena decisión. Sí fueron momentos difíciles, de hecho yo sufrí la transición de preparatoria de 2 años a preparatoria de 3 años. De hecho mi preparatoria fueron de 2 años, por lo tanto mi formación técnica, matemáticas, cálculo, etcétera, era no más de 2 años. Entonces en Tijuana pues todos mis compañeros eran compañeros que venían de preparatorias técnicas, que habían tenido 3 años de preparatoria, 6 matemáticas, 6 físicas, etcétera, ¿no? Entonces, al principio fue muy difícil y eso fue lo que en un momento dado me hizo dudar si quedarme en Tijuana, no cambiar de carrera, pero sí tal vez regresar a Mexicali. Pero en aquel entonces mi papá, que era al que le expresé mi deseo, sabiamente me dijo, espérate a terminar el semestre y ya que termines el semestre platicamos. O sea, desde el Afortunadamente, primer semestre lo pensaste. no, Ajá. fue como el segundo semestre. Ujú. Afortunadamente las cosas fueron mejorando, pudimos ponernos al día con estudio extra realmente, hasta que ya me sentí yo en un nivel más adecuado para mantenerme en la carrera. Nos platicaste que eres gerente general en la empresa donde laboras y cuéntanos un poquito qué haces en tu día a día. Sí, bueno, la labor ahorita ya se hizo más administrativa que técnica, ¿verdad?
Muy al principio los ingenieros nos enfocamos mucho en los aspectos técnicos, pero a medida que vamos progresando y en puestos como pues ya son pues prácticamente 100% administrativos, ¿no? Entonces, en mi día a día, el trabajo es más bien de corroborar que las metas o los objetivos que tenemos establecidos se vayan cumpliendo. Por ejemplo, en nuestro caso, que es una empresa de manufactura, es verificar que se lograron los volúmenes, vamos a decir, de producción en las condiciones adecuadas, que tuvimos un día previo seguro, que no hubo contratiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el primer acercamiento es cómo salimos, cómo quedamos. Si mi trabajo fuera vender, por ejemplo, si yo tuviera un equipo de ventas, pues obviamente mi indicador sería qué tanto se vendió. En nuestro caso es producción, bueno, es qué tanto se produjo. Afortunadamente yo cuento con un equipo de gerentes muy experimentados, muy profesionales, donde cada quien sabe lo que tiene que hacer, de manera que cada uno hace esa misma labor, pero en sus áreas específicas, ¿no? Entonces, en el caso de que encontrara por algún reporte, por algún indicador, alguna desviación o que en algo hubo problemas o tuvimos alguna situación desfavorable, pues ya acudo al área específica con el gerente correspondiente para conocer qué fue lo que pasó. Normalmente, y esa es la fortuna de tener un buen equipo, normalmente cada gerente ya tiene contemplada la situación y establecidos más o menos los planes para resolverla. Solucionar. Pero mi trabajo es asegurarme que contamos con lo necesario, ¿no? Pudiera ser que a lo mejor no se cuenta con algún equipo. Bueno, ya es tarea mía también apoyarlos para ver cómo pudiéramos hacer para que el área respectiva consiga el equipo, consiga el material, etcétera, etcétera. Entonces mi trabajo es de asegurarme de que los resultados se van logrando día a día, y así hasta obviamente mes a mes, y poder estar seguro de que el equipo cuenta con lo necesario para llevar a cabo su función y que en realidad todos podamos hacer aquello para lo que se supone que estamos ahí, ¿verdad? Una organización que funciona bien puede darse el lujo de administrar las excepciones, o sea, aquello que se sale del lugar. Pero si todo funciona bien, cosa que es muy idealista, si todo funciona bien, el trabajo administrativo en el caso mío es estar al pendiente de aquello que se sale del lugar, porque en realidad todo mundo sabe lo que tiene que hacer en sus respectivos puestos, ¿no? Eso es más o menos la tarea del día a día. Ahora hay una cosa interesante. Esto es cuando estamos hablando de aspectos a lo mejor muy prácticos, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de COVID. O sea, se nos viene de la noche a la mañana el tema de COVID. Hay instrucción de gobierno de detener la operación, de detener el movimiento de los empleados. Entonces, esos son problemas que no estábamos preparados, que no estábamos listos. Y también eso genera una serie de tareas donde obviamente hay que integrar el equipo y decir, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo vamos a llevar a cabo medidas de higiene que nadie sabíamos cómo hacerlas? Pues hay que documentarse, participar en foros, juntas, etcétera. Y eso es parte del también trabajo, ¿no? Manejar los aspectos inesperados, que a veces son muchos, ¿no? A veces todo funciona como reloj, pero hay veces que las cosas se salen de control y en forma inesperada, y hay que echar a mano de la experiencia del equipo de trabajo para juntos decidir cómo vamos a resolver las cosas. Muy bien. Y me gustaría que más al ratito nos platiques y cómo llegaste a ser gerente, porque nos va a dar tips para ser un buen jefe, pero cómo le hiciste para llegar ahí. Muy bien. Y antes de irnos a que nos digas tus recomendaciones, sí me gustaría que nos platicaras qué es la ingeniería electromecánica. Bueno, en general, creo yo, las ingenierías son carreras donde se nos da una serie de elementos de conocimiento para entender las materias, para entender las cosas, ¿no? En el caso propio, ingeniería electromecánica, por su nombre, se compone prácticamente de una buena parte de electricidad,
y de una buena parte de ingeniería mecánica, o de la parte mecánica, ¿no? También nos tocó ver un poco de electrónica, pero básicamente es entender cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, como ingeniero o la parte mecánica, no necesariamente uno se prepara para, saliendo de ingeniería, empezar a tomar acción, a empezar a decidir, modificar, crear. No, realmente uno sale con herramientas para entender. Por poner un ejemplo, pudiéramos hablar de la parte del calor. Cómo funciona la transmisión del calor, cómo funcionan los aislantes, las fuentes de calor, la propiedad de los materiales, cómo se comportan los materiales, cómo resisten los materiales. En otros aspectos, el movimiento de los elementos diversos, ¿no? De los diferentes componentes. Y el hecho de entender todos esos aspectos permite aplicarlos el día de mañana. O sea, no quiere decir que uno, por ejemplo, en mi carrera, uno sale sabiendo todo de electricidad y todo de mecánica. No, más bien uno sale entendiendo cómo funcionan muchos aspectos que después los podrá aplicar uno en el área donde se desenvuelva. Porque es muy difícil saber dónde va uno a trabajar, ¿no? Uno pudiera dedicarse a la investigación, uno pudiera dedicarse al mantenimiento de equipos, uno pudiera dedicarse al diseño de equipos, etcétera, etcétera, ¿no? O en mi caso, por ejemplo, ¿no? A mí me tocó trabajar en un tiempo en la rama eléctrica, 100%, y en el trabajo de ahora es más mecánico, es el uso de calor, el uso de componentes, el uso de equipos que transforman materias, ¿no? Entonces, yo no aprendí eso en la carrera, pero sí tengo elementos para entender cómo funcionan esos campos donde me ha tocado desenvolverme, y entonces sí, ya uno puede ir más profundamente, tratar de tener más elementos para utilizarlos ahora sí en forma práctica. Entonces la ingeniería es darnos herramientas, darnos conocimientos, que el día de mañana, pues uno trae aquí su estuche o su cajita de herramientas, ¿no? Entonces el día de mañana, pues yo sé, bueno, no me especialicé en algún aspecto, por poner un ejemplo, de fluidos, de bombas para agua, y me piden hacer un trabajo para bombear agua de un lugar X a un lugar Y. Y a lo mejor esa no es mi especialidad, pero sí tengo los elementos y los conocimientos para entender cómo funcionan esos componentes, cómo fluye un líquido a través de una tubería, qué diferentes aspectos hay que tomar en cuenta para poder, ahora sí, con más profundidad, pues ya involucrarse en ese tema, ¿no? Pero a lo mejor eso no sabía yo que me iba a tocar, pero a otro ingeniero que estudió junto conmigo, a lo mejor en su trabajo, se dedica a hacer aspectos de electricidad, completamente electricidad, crosores de cables, transformadores, y digamos, significa que él sabe algo que yo no sé. No, más bien tenemos los elementos para ya en la vida real dedicarse ahora sí a profundidad al tema que le toca a uno enfrentar. Y esa para mí es una de las partes muy bonitas de la ingeniería, que tenemos buenas bases para a partir de ahí entender bien las cosas. Y una de las preguntas que más nos hacían era si la ingeniería electromecánica pudiera, vamos a decir, ser mejor o suplir a la ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica o ingeniería electrónica. En el tiempo que a mí me tocó entrar a la carrera, no había la cantidad de especializaciones que hay hoy en día, ¿no? Hoy hay ingeniería en aspectos ambientales, por ejemplo. Puede haber ingeniería en cuestiones de alimentos. En fin, ¿no? En mi tiempo era ingeniería mecánica eléctrica, mucho el equivalente a la ingeniería electromecánica. En mi caso, la formación que me tocó ver, porque no había tanta gama, sí profundizaba mucho la carrera en mecánica y mucho en eléctrica, un poco en electrónica. Entonces, en mi caso, yo sí pudiera decir que mi formación sí me dio herramientas para las dos ramas. Pero hoy en día, una ingeniería mecánica seguramente va mucho más de lleno al tema mecánico,
¿Qué era lo que les decía ahorita, no? A lo mejor tiene que ver más con fluidos, más con cuestiones térmicas, con resistencia de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? O un ingeniero eléctrico que a lo mejor va a profundizar más desde la generación de la electricidad, perdón, la transmisión, la distribución, transformación y todos los aspectos que tengan que ver con el uso de la electricidad. Entonces, creo que en su momento sí hizo las veces de. Hoy en día yo creo que las carreras son más enfocadas, más especializadas y aunque seguramente siga habiendo mecánica eléctrica, yo creo que hoy en día están separadas cada una de ellas. Y dependerá, yo creo, del estudiante de qué área le interese más, dependerá, ¿no?, del enfoque que uno tenga, ¿no? Ahora, yo lo puedo decir, para mí se me hizo excelente ver mecánica y eléctrica. Y ¿por qué? Porque me abre mucho más el panorama de campo de trabajo, ¿no? Que si solamente hubiera tenido una. Digo, a tomarlo en consideración para sus decisiones, ¿no? Y papá, uno de los temas y de las preguntas que más hacen al pensar en entrar en ingeniería es que si son muy difíciles las matemáticas, física y las materias que se ven ahí. Y si en realidad usa uno las fórmulas, ¿no? Sí. Creo que era una de las preguntas. Sí, también. Bueno, honestamente, sí son pesadas, pero quien tiene el interés, creo yo, quien tiene el deseo de caminar por la rama ingenieril, yo creo que entiende que es algo necesario, porque finalmente las matemáticas y la física son lenguajes, son formas de representar algo. Si no existieran, sería muy difícil representar el comportamiento de un cuerpo en movimiento, por ejemplo. ¿Cómo lo pudiéramos entender si no lo podemos transformar a datos para poder explicar lo que está pasando y entonces poder actuar? Entonces, sí es complicado porque hay que aprender, obviamente, o hay que estudiar mucho de la parte de matemáticas y de física, pero todo depende de la vocación, del entusiasmo que uno tenga por su carrera. Y cuando uno lo ve como volviendo a lo de las herramientas, ¿no? Cuando uno lo ve como que me sirve aprender eso, pues como que le da otro enfoque al concepto, ya no decir, las matemáticas son difíciles. Por ejemplo, si yo pienso en alguien que estudia medicina, a mí se me hace súper difícil todo lo que ellos tienen que aprender, porque ahí sí tienen que aprender mucho de las partes del cuerpo, de las partes de un hueso, medicamentos. Entonces yo pudiera decir, es más difícil la medicina que la ingeniería, y a lo mejor un médico diría, no, a mí la ingeniería no por las matemáticas. Pero el asunto es donde uno está, que le interese lo que está haciendo, porque entonces ya le encuentra sabor a eso, a diferencia de verlo como que es una carga y es algo pesado, es algo difícil. Yo creo que hay que verlo, gracias a que puedo aprender eso, voy a poder utilizarlo el día de mañana para otras cosas valiosas, ¿no? Y es como todo, es como la persona el chef, el que cocina, ¿no? A lo mejor alguien dice, es muy difícil cocinar. Bueno, preguntémosle a una persona que pasó por toda esa preparación y a lo mejor dice, sí, es muy difícil, pero yo estaba encantado aprendiendo eso, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la vocación, con el entusiasmo, pero no lo pongamos como que sea una barrera. Yo creo que es más importante el que ustedes determinen, ¿es ingeniería mi campo? Si así lo creen, abran a lo que venga, no le pongan calificativos a las materias, decir, esto va a ser muy difícil. Yo creo que todas las carreras son difíciles, pero si nos llevan al camino que estamos buscando o al lugar que estamos queriendo llegar, pues vale bien la pena el esfuerzo, y al paso del tiempo se van haciendo más digeribles todas esas materias que a veces son el coco de todos, pero no lo pongan como un elemento negativo, véanlo como una preparación. Y entrevistamos a Alberto Robles Linares, que él es ingeniero mecánico, y él nos decía lo mismo, que no tienes que ser el mejor en matemáticas, no tienes que ser mejor en física, sino te tiene que interesar y también ser inteligente al momento de las clases, ¿no? También hacer equipo con gente que a lo mejor domine temas que tú no domines para que eso te ayude a salir mejor en la escuela. Correcto.
Wow, y estoy segura que esto será de mucha ayuda a todos los que estén interesados en ingeniería y ya en específico en la ingeniería electromecánica. Y ahora nos vamos a ir a que nos platiques cómo es que llegaste a ser gerente y 7 recomendaciones que tienes para ser un buen jefe. Así que nos vemos en el siguiente.